Lector omnisciente. Capítulo 24, Episodio 6. Hora del juicio. Parte 1. La caja de objetos aleatorios limitada, según la ambientación de Formas de Sobrevivir, era un objeto de monedas que se había vendido como edición limitada en un escenario pasado. ¿Por qué está pasando esto aquí? El alarmado Viryu gritó tardíamente. Esa cosa fue prohibida inmediatamente después de su lanzamiento. De acuerdo con la historia original, la configuración de este objeto era bastante complicada. La caja fue lanzada mucho antes de que comenzaran los 8612 escenarios planetarios. Era un producto que había sido prohibido a la fuerza por la Oficina de Administración de la Emisión Estelar. Si se colocaban objetos de grado bajo dentro, escupía incondicionalmente un objeto de primera categoría. Esto tendría un impacto tremendo en el equilibrio de los escenarios. Además, el precio de una caja era enorme, 1.000.000 de monedas. Las constelaciones se habían enfurecido con esta ridícula política de cobro, así que el estúpido Dokaebi que inventó este objeto fue despedido de la oficina de administración. Constelaciones, no entiendo por qué está aquí. ¡Ah! Fin de la transmisión. El canal BI 7623 se ha cerrado temporalmente. El delirante Virus cerró el canal y las voces de las constelaciones desaparecieron. Lamenté no poder ver sus reacciones, pero no podía evitarlo. Miré hacia la caja vibrante. El sorteo aleatorio estaba a punto de comenzar en serio. Se otorgará un objeto de espada por colocar objetos del mismo tipo. El sorteo aleatorio ha comenzado. La caja limitada de objetos aleatorios escupía al azar objetos de mayor rango relacionados con los que se colocaban dentro. Había una posibilidad de que emergiera cualquier cosa, desde un objeto de grado C hasta uno de grado SS. Al final, todo dependía de la suerte. Los objetos ofrecidos están relacionados con cierta constelación. La probabilidad de que aparezca un objeto asociado a dicha constelación ha aumentado considerablemente. Espera, ¿qué? Era un mensaje inesperado, pero no parecía una desventaja para mí. Ambas manos me sudaban. No había estado tan nervioso ni siquiera al comprar un objeto aleatorio en un juego en línea. Por favor, que sea de grado A, dije. Ha aparecido un objeto de primera categoría. El número de cajas de objetos aleatorios disponibles es 0. La caja pronto dejó de temblar y la tenue luz se disipó. Entonces miré a Sanga y Giljong, cuyos ojos brillaban. ¿La abrimos? Sí, por supuesto. Decidimos abrir la caja. ¡Wow! Giljong estaba tan sorprendido que gritó. Por cierto, realmente era increíble, con una lujosa guarda plateada y una hoja blanca. Su forma era algo similar a fe rota. Inmediatamente revisé la información del objeto. Información del objeto. Nombre: fe inquebrantable. Clasificación: reliquia estelar. Descripción: en el pasado fue la espada del héroe Kaizenix, quien lideró la cruzada durante la gran era demoníaca. El gran dominio del éter de Kaizenix le permitió crear una hoja de fe que contenía fuego, oscuridad y poder divino respectivamente. Habilidades adicionales. Incrementa en 2 niveles la fuerza y el físico. Me quedé sin palabras. No. ¿Esto podía ser real? No era una simple clasificación alfabética, sino un objeto de tipo reliquia estelar. Dokya, ¿no parece un objeto enorme? Realmente lo era. En el mundo de Formas de Sobrevivir, las reliquias estelares eran los únicos objetos excluidos de la tabla de clasificaciones, no solo porque tuvieran un rendimiento poderoso, sino porque eran especiales. Cada reliquia estelar contenía el poder de una constelación viva. La diferencia en rendimiento variaba dependiendo de si la constelación era del héroe de cierto mundo y de cuánta conciencia tuviera. En cualquier caso, contenían el poder de una constelación, por lo que las reliquias tenían un valor tremendo. Además, aumentaba en +2 mis niveles de fuerza y físico. Teniendo en cuenta que los objetos de grado A aumentaban el valor total de las estadísticas en +1,
Esto debía ser al menos un objeto de grado S. Yu Yong-yuk aún no había obtenido un objeto como este. Miré a Sanga y Giljong. ¿Realmente puedo quedármelo? Por supuesto, naturalmente te pertenece, respondió Sanga antes de que repitiera la pregunta. Giljong también asintió con entusiasmo. Miré a Han Myung-go, pero él solo estaba comiendo la pata de la rata de tierra con una expresión estúpida mientras murmuraba cosas incomprensibles. Pensé que insistiría en quedarse con el objeto. ¡Qué extraño! Has adquirido una reliquia estelar. El dueño de la reliquia estelar siente curiosidad por ti. El mensaje mostraba que la constelación existía en algún lugar. Hice nota mental de abrir formas de sobrevivir y buscarla. Creo que deberíamos regresar. Hay muchas ratas de tierra allá afuera, así que podemos volver solo con la estufa de poder mágico. Por cierto, hermano, ¿cómo regresamos? No será un problema salir con tus poderes. Usa comunicación diversa y... Sin embargo, la expresión de Giljong no era brillante. Hermano, yo... ¿Eh? No hay insectos cerca. Ahora que lo pensaba, los insectos de aquí habían explotado por la presión cuando luchaba contra el guardián oscuro. Era un problema en el que no había pensado. ¿De verdad no queda ninguno? Algunos deberían seguir vivos. Si nos movemos un poco y vuelves a usar tu habilidad... Había tantos insectos en el mundo que no sentía simpatía por los pocos que murieron. Pero Giljong aún tenía una expresión sombría. Bueno, hay uno que sí puedo invocar. Giljong cerró los ojos y empezó a concentrarse. Dokja, ¿no es esto un poco extraño? Los ojos de Giljong iban perdiendo el enfoque gradualmente. Entonces, sangre empezó a fluir de su nariz. ¡Giljong! De repente, un fuerte temblor se escuchó desde arriba. El polvo empezó a caer. La vibración provenía de la superficie. En ese momento, se me erizó la piel. ¡Giljong! ¡Lee Giljong! ¡Despierta! ¿Sí, hermano? Los ojos de Giljong volvieron a la normalidad. ¡Giljong! ¡Detén la habilidad! ¡Rápido! El sorprendido pequeño detuvo su habilidad y la vibración se calmó. Suspiré aliviado. Había monstruos increíblemente peligrosos corriendo por la superficie. Numerosos monstruos de alto grado, incluido el rinoceronte de grado 7. Entre esos monstruos estaba el rey de los insectos. Por su nombre, era bastante obvio que era un tipo de insecto. ¿De verdad? Puse mi mano sobre la cabeza de Giljong y no dije nada más. Giljong estaba a punto de invocar a un rey de insectos desde la superficie. ¿Es este pequeño un genio? Casi quedamos enterrados aquí. Por ahora, mantén a raya esa habilidad. No la uses a menos de que yo te lo diga. ¿Entendido? Sí, respondió Giljong con tristeza. Ahora no nos quedaba más opción que esperar. Nos perderemos en la oscuridad. Esperemos un poco más y avancemos cuando aparezcan insectos pequeños en los alrededores. Era fácil entrar, pero el borde de la oscuridad era un lugar muy peligroso. Aquí alguien podía desaparecer por 1 o 2 días si cometía un pequeño error. Entonces Sanga levantó la mano. Si solo se trata de regresar, creo que puedo reemplazar a Giljong. Muéstranos cómo. Iba a preguntar si conversaría con el borde de la oscuridad, pero me detuve porque sonaba sarcástico. Sanga respondió con un tono algo inseguro. Tengo una habilidad similar. Cuando lo pensé, aún no conocía el atributo ni el patrocinador de Sanga. ¿Cuál es la habilidad? Eso es una habilidad complicada de desenredar. ¿Desenredar? Disculpa, Sanga. ¿Puedo preguntar cuál es tu atributo? Sanga no era un personaje de la novela, así que no conocía su atributo. Era igual que con Lee Giljong y Han Myung-go. Eso... Sanga puso una expresión difícil. No habría sido tan frustrante si pudiera usar lista de personajes con ella. Intenté usarla una vez más como prueba. La habilidad exclusiva lista de personajes ha sido activada. Esta persona no está registrada en lista de personajes. En efecto, pero apareció un mensaje más.
actualmente recopilando información sobre la figura correspondiente. ¿Eh? Era un mensaje que nunca había existido antes. Ahora que lo pensaba, escuché un mensaje del sistema cuando Sangha usó la habilidad de intérprete. No era algo que originalmente se escuchara. ¿Era posible que la lista de personajes se actualizara con el tiempo? Quizá... Organicé mis pensamientos y decidí dejarlo pasar. Olvida mi pregunta. Por cierto, buen trabajo. En el futuro no dejes que otros sepan tu atributo personal. No es eso. Confío en ti. Bueno, la apariencia de Sangha decía lo contrario. En ese momento, tuve una idea. ¿Puedes decirme la naturaleza de tu patrocinador? Sangha inclinó la cabeza. Lo siento. Las palabras apenas escaparon de sus labios temblorosos. Con este nivel, era posible que hubiera hecho algún tipo de promesa en el contrato con su patrocinador. Quizá había una restricción vital respecto a revelar información. No sabía qué patrocinador era, pero parecía que habían decidido cuidar muy bien de Sangha. Está bien, lo entiendo. Gracias. De verdad. No había necesidad de agradecerme. El hecho de que no pudiera hablar de su patrocinador tensaba mi corazón. Era el deseo de un lector que quería llenar los espacios entre líneas vacías. Entonces intenta usar tu habilidad. Pronto, un hilo tenuemente brillante emergió de las yemas de los dedos de Sangha y empezó a extenderse. En realidad, até un hilo cuando me secuestraron. Una hebra del hilo estaba conectada a mí y la otra se extendía hacia afuera. Quizá estaba unida a Lee Hyun-song o Jung Hee-won. Vamos, no había razón para que Sangha tuviera tal habilidad desde el principio. Definitivamente era el estigma proporcionado por su patrocinador. Por cierto, era un hilo para escapar del laberinto. Esto, de alguna manera, pensé que era una constelación que conocía. El canal BI 7623 ha sido abierto. Empecé a escuchar mensajes de las constelaciones otra vez. Un número de constelaciones han reclamado el sistema de transmisión del canal. La constelación Dragón Abisal de la Llama Negra siente curiosidad por lo que salió de la caja aleatoria. Ah, ¿no lo habían visto? ¡Qué lástima! ¡Maldita sea! Ese bastardo arruinó mi canal. ¿Estuviste bien mientras estuve fuera? La voz agradable... No, una voz familiar se escuchó. Era Billong. ¿Hiciste locuras tan grandes mientras yo estaba ausente? ¿Fue por mí que no pudiste volver? Sí, pero no es nada muy relevante. Recibí una advertencia de la oficina de administración porque el anuncio duró demasiado. Actualmente, la voz de Billong solo era audible para mí. Era la comunicación Dokaebi que solo ellos podían usar. Por supuesto, era una violación obvia de las reglas permitirme usarla. He decidido no preocuparme por cosas pequeñas ahora, y puedo ir y venir de la oficina de administración. Más bien, ¿cómo sabes sobre la caja aleatoria? Solo la encontré por casualidad. ¡Maldita sea! Todavía quedan restos de mi historia oscura. ¿Por qué está esa caja allí? ¿Historia oscura? Espera, ese absurdo objeto de monedas no fue planeado por ti. Como lector de formas de sobrevivir, no lo sabía. ¡Maldita sea! Si no hubiera sido tan codicioso en ese momento. Las quejas de Billong fueron interrumpidas por el grito de admiración de Jung Hee-won. ¡Wow! Realmente es delicioso. ¡Qué sorpresa! 10 minutos antes, habíamos regresado sanos y salvos al resto del grupo gracias a la guía de Sangha. Afortunadamente, Jung Hee-won y Lee Hyun-song habían mantenido la frontera hasta nuestro regreso. Te recuperarás un poco después de comer. Bueno, realmente siento que mi cuerpo está mejorando. Jung Hee-won parecía mucho mejor mientras giraba los hombros a modo de prueba. La carne de las especies subterráneas contenía componentes de desintoxicación. Consiguieron muchas cosas allí dentro, además de la estufa de poder mágico. Miré a Lee Hyun-song y dije, conseguí algunas cosas.
Lee Hyun-sung se puso y se quitó el viejo escudo de hierro que recibió de mí varias veces. Ahora estaba puliendo la superficie una y otra vez. Era como ver a alguien con un auto nuevo. El personaje Lee Hyun-sung siente una leve lealtad hacia ti. Jung Hee-won parecía envidiosa de la escena y preguntó: ¿hay algo que pueda usar? No. ¿Qué es esa espada? Es mía. ¿Distribuirás la carne a la gente? Solo si tienen monedas. Pero realmente eres un tacaño, Kim Dok-ya. Digamos que tengo un fuerte sentido de supervivencia. Mientras repartíamos un trozo de rata cocida, el túnel terminó. El entorno se iluminó de repente y empezaron a verse personas. Sin embargo, la atmósfera era extraña. ¿Qué era este ambiente urgente y bullicioso? Quedan 20 minutos hasta la liquidación de pago. Preparen la tarifa de supervivencia. Me di cuenta tardíamente del tiempo. Así es, ya era esa hora. Era increíble que la palabra pago pudiera sonar tan aterradora. Monedas, 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 por favor. No tengo suficientes monedas. Por favor, denme unas pocas monedas. 100 monedas no serían un problema si participaban fielmente en el escenario. Pero tales humanos eran raros. Le daré 1.000.000 de wones. No, 10 millones de wones. ¿Quién me venderá 100 monedas? El precio de las monedas estaba disparándose. Era gracioso. Había una prima ridícula sobre un dinero que perdió el valor en el inicio de la destrucción. Había personas que sonreían mientras observaban desde lejos. Esos tipos ya tenían suficientes monedas. Eran Cho Ninho y el grupo Choldu. Algunas mujeres se acercaron a los miembros de la banda y gritaron: «Tú me dijiste que me darías 100 monedas antes». ¿Es así? No lo recuerdo. ¿Qué? Lo pensaré de nuevo si me dejas hacerlo una vez más. ¿Qué te parece? Jung Hee-won sacó su espada y los miró fijamente. ¡Esos bastardos! El atributo del personaje Jung Hee-won está a punto de florecer. Había llegado el momento de Jung Hee-won. No estaba mal que su atributo floreciera ahora. Sin embargo, necesitaba algo de paciencia para obtener el atributo que yo estaba pensando. Entonces apareció un mensaje del sistema. En poco tiempo comenzará la liquidación de supervivencia. ¡Sálvenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Las expresiones del grupo cambiaron. Lee Hyun-sung inclinó la cabeza con tristeza y Jung Hee-won mordió su labio mientras sostenía su espada. Todos sabían cuál era el precio de la liquidación de pago. No había nadie aquí que no lo hubiera experimentado. Entonces, Sanga me miró. ¿Dok-ya? Sí. En este mundo, las monedas eran poder. Una persona con monedas podía obtener buenos objetos y buenas estadísticas. Las monedas lo eran todo. Varias constelaciones con recomendaciones de escenario han sido añadidas al canal. La constelación Conspirador Secreto observa tu elección. La constelación Prisionero de la Diadema Dorada observa tu elección. La constelación Jueza Ígnea Pseudodemoníaca observa tu elección. Y en ese momento, yo era la persona con la mayor cantidad de monedas en toda la estación. Ja, queridas constelaciones, estoy muy feliz de estar de vuelta. Más constante que nunca y con mucha energía para seguir narrando, aunque me siento un poco enfermo. Tal vez se retrasen los próximos videos, pero créanme, me estoy esforzando. Dense un pasón por mi último video, en el que hablo de formas de sobrevivir y la poca información que tenemos sobre esa novela. También tiene una linda reflexión que espero que ayude a muchos de ustedes a futuro. Creo que no tengo nada más que decir, ya lo saben. Esto es Lector Inconsciente, yo soy Azazel, y que la historia los bendiga, mis queridas constelaciones.